Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este tutorial. El día de hoy estaremos viendo cómo registrar los trabajadores en la plataforma de facturación electrónica de Facturatec. Como veíamos en el tutorial básico, en el tutorial anterior, cuando yo voy a registrar por primera vez mi equipo de colaboradores, primero debo crear los catálogos, debo crear la estructura de la empresa en la plataforma. ¿Cómo hago esto? Voy a comprobantes, nóminas y me voy a encontrar con tres ítems: catálogos, trabajadores y soporte de pago. Al igual que en la facturación electrónica, yo no puedo crear un soporte de pago, no puedo generar un comprobante de pago de nómina si primero no he creado a mis trabajadores. Como les decía anteriormente, voy a la opción de comprobantes, nóminas, catálogos, que era lo que veíamos en el video anterior, y nos vamos a encontrar con 5 catálogos: cargos, centro de costo, grupos, libranzas y terceros, de los cuales estos dos últimos de libranzas y terceros solamente se diligencian cuando manejamos algún tipo de préstamos, ya sea propios al interior de la compañía o que se maneje con un tercero que nos permita generar algún tipo de préstamos a nuestro personal, como fondos o cooperativas. Las primeras 3 líneas del catálogo son mandatarias, es decir, primero debo crear los cargos de la compañía. Efectivamente, como lo tenemos acá en nuestra pestaña, ya hemos creado todos los cargos, creado los centros de costo y por supuesto también hemos creado los grupos. ¿Por qué es necesario crear los grupos? Porque en los grupos yo puedo dividir el personal por rangos salariales, por 1, 2, 3, 4 o más salarios mínimos. Una vez hemos hecho esto, como lo evidenciamos en el video anterior, entro a hacer la creación por comprobantes, nóminas. Puedo entrar a hacer la creación de mis trabajadores. Aquí voy a ingresar todo mi equipo de trabajadores. Lo puedo hacer uno a uno o lo puedo importar. La recomendación es crearlo manualmente, es decir, uno a uno, acá en la opción de nuevo, cada vez que va ingresando un nuevo colaborador o cuando tenemos un volumen muy pequeño de colaboradores. Si estamos hablando de más de 20 colaboradores, te sugerimos hablar con tu servicio de apoyo de Facturatec o tu distribuidor de apoyo para hacerlo a través de una plantilla. Debemos bajar la plantilla para luego poderla cargar automáticamente y facilitarles esta labor. Bien, como vemos aquí, ya hemos creado uno de los trabajadores. ¿Por qué opción la hicimos? Entrando a trabajadores, nuevo, e ingresando absolutamente toda la información de nuestro colaborador. ¿Qué datos nos va a pedir acá? En la pestaña de datos generales nos va a pedir los nombres, apellidos, el número de cédula, la dirección, el teléfono, el correo electrónico donde le va a llegar a nuestro trabajador la copia del comprobante de su soporte de nómina electrónica, su fecha de nacimiento, la fecha en la que ingresó a la compañía. Posteriormente nos va a pedir la información de su contrato, el número del contrato. Si usted no maneja ningún tipo de numeración dentro de su compañía, lo que puede hacer es generarle un consecutivo a cada uno de sus trabajadores en el orden que los tenga registrados. Por ejemplo, contrato número 001, luego sigue el tipo de contrato, donde nos va a preguntar si es a término fijo, indefinido, por obra labor, aprendizaje o prácticas. Nos va a pedir el código del trabajador. Por lo general es el que ustedes manejen en su compañía. Si no manejan ningún código, pues puede asociarlo con el mismo número de contrato. Por ejemplo, si yo coloqué número de contrato 001, puedo colocar código de trabajador de igual manera 001. En el centro de costo, como ya los he creado anteriormente, puedo decir que este trabajador pertenece al centro de costo administrativo o al centro de costo técnico. Para el caso del grupo, de igual manera también selecciono la opción que corresponda. En cuanto al salario, él me va a traer automáticamente el salario o el rango del salario al cual pertenece. En este caso, si estamos en el 2022 y lo habíamos creado en el centro de costo o en el grupo administrativo que es de un salario, pues nos va a traer el valor de ese salario mínimo que está cursando para este caso en el año 2022.
Con base en esa información, el sistema automáticamente pues, nos va a calcular el resto de la información, como lo es, por ejemplo, el valor por hora. Los que están en color azul tendremos que seguirlos diligenciando. En el tipo de trabajador, al desplegar la pestaña vamos a ver una serie de opciones, como dependiente o madre comunitaria, y otra serie de opciones de tipos de trabajador. Si la persona es dependiente, pues de nuestra compañía le vamos a colocar dependiente, a menos que aplique en alguna de las otras opciones que tenemos aquí registradas. Por ejemplo, acá en subtipo de trabajador también debemos diligenciar según las opciones que allí nos aparecen. Si no pertenece al campo dependiente pensionado por vejez, entonces le colocamos no aplica. En el cargo del trabajador es importante, como les decía, que primero todos los cargos deben estar creados en la pestaña de catálogos para que cuando yo esté creando el trabajador, como es en este caso, pueda ingresar y encontrar el cargo correspondiente y poderlo seleccionar acá en esta opción. En cuanto al riesgo del trabajador, es el riesgo según el cargo de acuerdo a la información que nos suministre la ARL a la que se encuentre afiliado. Es decir, que estas categorías, la información la encuentras con la ARL a la cual has registrado a esa persona. En la actividad del trabajador, pues también al desplegar vamos a encontrar una serie de opciones. Si vemos que la persona no aplica en ninguna de estas opciones, le vamos a dar en la parte superior no aplica. Finalmente, lo único que nos queda en esta pestaña es diligenciar el país, el departamento donde nos encontremos y el municipio. Y luego le vamos a dar guardar datos. Una vez hayamos realizado esta primera opción o pestaña de datos generales, procederemos a la columna de datos de pago, donde nos va a preguntar cuál es la información de pago de nómina para esa persona. En forma de pago seleccionamos la opción contado. En el método de pago podemos seleccionar cualquiera de los métodos de pago con el que actualmente se le esté pagando a la persona su nómina. Normalmente una de las transacciones más usadas puede ser la consignación bancaria, como la encontramos acá, o también puede ser una transferencia bancaria, transferencias bancarias. Digamos que a este usuario se le cancela por consignación bancaria. Si es por consignación, me va a preguntar acá nuevamente si el método es por consignación bancaria, selecciono o él automáticamente me selecciona. Debo escoger todos los bancos de toda la lista de bancos disponibles, el banco al cual se le va a hacer la transacción a ese usuario, el tipo de cuenta si es de ahorros o es corriente, y por supuesto el número de la cuenta donde se le va a realizar la transferencia. Le damos a agregar datos, el sistema lo va a guardar y posteriormente pasamos a la siguiente pestaña de concepto de devengos. Allí nos va a pedir toda la información de parafiscales. Lo primero que nos va a solicitar es la administradora de fondo de cesantías, donde el usuario tiene registrado actualmente sus cesantías. Si no está registrado, pues le colocamos no aplica, pero por lo general, si estamos registrando una persona en nómina, debe cumplir con los parámetros de ley, por lo tanto, debe estar afiliada a una aseguradora o a un fondo de pensiones y cesantías. Escogemos el fondo al cual pertenezca y la fecha que nos solicita aquí es la fecha desde la cual la persona se encuentra vinculada a ese fondo. Independientemente de que haya estado en diferentes empresas, lo que nos interesa acá no es la fecha de afiliación a la empresa, sino la fecha en la que está vinculado a este fondo. El sistema nos va a calcular acá el porcentaje y lo mismo hacemos con la ARL, donde también tendremos, si aplica, escoger cuál es esa ARL a la cual se encuentra vinculado y por supuesto también vamos a ubicar la caja de compensación donde se encuentre registrada o donde hemos hecho su registro. De la misma manera vamos a ir aquí a otros devengos para validar si este trabajador recibe otros devengos, como es por ejemplo dotación, algún tipo de apoyo a sostenimiento, teletrabajo, bonificación por retiro, indemnización, reintegro, y a mano
derecha vamos a colocar el valor que corresponda y le vamos a decir agregar. Si no aplica para ninguno de estos otros devengos, dejamos esos campos en blanco y simplemente le vamos a decirle guardar administradores. El sistema va a guardarnos la información. Siempre que la guarde nos va a aparecer en la parte superior el respectivo registro. Y pasaríamos ya finalmente a la última pestaña, que sería conceptos y deducciones. En esta pestaña vamos a registrar la EPS a la cual se encuentra registrada la persona en su sistema de salud, donde normalmente tiene su sistema de salud, la fecha desde la cual se encuentra registrado en esa EPS. Esa información la pueden ubicar cada uno de sus trabajadores o ustedes directamente con las EPS, los fondos de pensiones, las ARLs, a través de la página web correspondiente y solicitando los correspondientes certificados, o llamando a las entidades o solicitándola a sus colaboradores. O también hay otras aplicaciones vía web donde pueden en algunos casos solicitar esa información. Esta información es mandataria. Todo lo que en la plataforma siempre se muestre con asterisco significa que el campo sí o sí debe ir diligenciado. En los casos donde, por ejemplo, la persona ya se pensionó o por alguna razón no aplica para estar vinculada ya en un fondo de pensión, le quitamos acá el chulito de aplica deducción y automáticamente ya nos deshabilita la obligatoriedad de diligenciar este campo. Si se aplica, diligenciamos la información. Aquí abajo nos pide el fondo de pensiones donde se encuentra registrada la persona y lo mismo nos va a pedir la fecha desde la cual se vinculó con esta entidad. El sistema nos va a calcular el porcentaje que le corresponde al empleador y lo trae automáticamente en cada uno de estos casos. Si aplicaba para libranzas, recuerden que primero debemos haber diligenciado el campo en catálogos, tanto de libranzas como de pago a terceros, para que el sistema me habilite esa información acá. De lo contrario, no la voy a ver registrada. Si no la creé en catálogos, no la voy a poder ver acá cuando esté registrando al trabajador. Y finalmente, en deducciones adicionales, al desplegar puedo encontrar otra serie de elementos que también se le pueden deducir al trabajador, como por ejemplo, un valor por pensión voluntaria, retención en la fuente, un tipo de pago por cooperativa, planes complementarios de salud u otros, educaciones, alguna deuda o préstamo que se le esté prestando a ese empleador y que es necesario pasarla en las deducciones de su nómina. Si no es así, pues este espacio quedaría en blanco y de esta manera quedaría registrada toda la información de nuestro trabajador. Cuando finalmente ya la tengamos registrada, vamos a poder encontrar o visualizar en la pantalla, siendo por comprobantes, nómina, trabajadores, que efectivamente la información ya me quedó registrada de ese trabajador. Si en algún momento recuerdo que quedó mal registrada alguna fecha o necesito modificar alguno de los campos, puedo utilizar el lápiz que se encuentra al lado derecho para poder editar la información de ese usuario. Bien, vamos a proceder a realizar un pago o una generación de un soporte de pago de nómina o un comprobante de pago de nómina. Vamos por la misma línea de columna de comprobantes, nómina, y vamos a ir a la ítem de soporte de pago. Aquí le vamos a decir que vamos a generar, en este caso, un nuevo comprobante. Me dirijo acá a la parte superior donde dice nuevo. Ya habíamos creado uno inicialmente. Vamos a crearlo nuevamente. Me voy a la pestaña de nuevo. Voy a escoger el tipo de nómina. En este caso, tipo de nómina es individual, la primera opción. El periodo de nómina que estoy pagando, en este caso para efectos de la DIAN, la Dirección de Impuestos Nacionales en Colombia, debe ser mensual el reporte, por lo tanto le coloco acá mensual. Y acá busco el nombre del trabajador. Cuando yo digito las primeras letras
de ese trabajador o su número de cédula, él me va a traer automáticamente toda la información. Vemos que aquí está procesando. Una vez cargue, yo lo único que debo hacer es seleccionar al trabajador y me va a pedir la fecha de emisión, que por defecto siempre va a ser el mismo día que yo estoy generando el comprobante. Igual la puedo modificar. Al lado derecho nos va a salir una serie de avisos informándonos que hay algunos ítems que no quedaron diligenciados. En este caso son deducciones que para este trabajador no aplican, por lo cual los vamos a omitir. Bien, en la opción de numeración vamos a escoger nómina, que es la primera que allí aparece. Automáticamente el sistema nos va a traer el número del soporte que corresponda. El tipo de moneda por defecto va a salir pesos colombianos. A menos que usted le pague a su colaborador en dólares, tendría que colocar aquí en esta casilla la tasa de cambio de ese día que le va a hacer el pago. Dejamos un campo habilitado de notas por si se requiere algún tipo de información adicional. Aquí en el periodo de la fecha de ingreso, el sistema nos va a traer la fecha en la que ya habíamos digitado en el catálogo que ingresó este colaborador cuando lo creamos, y él va a calcular automáticamente el número de días a los cuales corresponde ese tiempo laboral. El periodo corresponderá al periodo del cual estamos elaborando el soporte de nómina. Si fuera, por ejemplo, febrero, pues nos va a decir que el periodo que vamos a hacer este soporte es del 1 de febrero al 28 de febrero. Ojo, es muy importante, si ya en el momento en que se retire el colaborador de la empresa, voy a tener que colocar acá esta casilla, chulearla para poder generarle los soportes correspondientes al retiro de ese trabajador. En este caso no, porque estamos generándole el desprendible de su pago de nómina. En la forma y fecha de pago, pues él me va a traer toda la información que yo previamente ya había creado de ese trabajador y la forma en la que se le va a pagar. Lo único que tendré que seleccionar es la fecha en la cual yo le hice el pago de esa nómina. Vamos a decir para este caso que fue el 28 de febrero y le vamos a decir agregar. Posteriormente le vamos a decir generar soporte. Hasta acá no te afanes porque no estamos enviando el documento todavía a la DIAN. Solamente estamos generando un borrador preliminar de ese periodo de nómina. Él me trae acá la pantalla inicial de los devengos para que los verifique si efectivamente fueron los días laborados, si ese es el salario base del trabajador. Si se generaron horas extras en el periodo, solo debo desplegar esta fecha e indicar toda la información correspondiente a esas horas extras que elaboró. También me va a dar la opción acá de registrar todas las vacaciones, qué tipo de vacaciones, en qué fecha de inicio las tomó, cuándo finalizó, cantidad de días tomados. Siempre que yo vea esta opción de agregar campo, debo hacerlo, si no, no me va a tomar la información. También me va a permitir el espacio para generar el concepto de transportes y me lo va a calcular automáticamente. En esta parte es importante aclarar que lo que yo coloque de auxilio de transporte es lo que reglamenta la norma o la ley. Si ya la persona ha generado o se le debe algún otro concepto por viáticos o alojamiento, por ejemplo, si es un representante de ventas o un director, pues voy a tener que desplegar esta barrita y colocar otros conceptos adicionales o el valor que corresponda a ese concepto, ese dinero que se le debe adicionar o entregar en su nómina en ese periodo al trabajador, y le vamos a decir agregar. De lo contrario, no sería necesario. Solamente agregaríamos la información correspondiente a su auxilio de transporte. Si aplica ese mes el pago de primas, pues se debe calcular. El sistema me da la opción de que si este es el salario base sobre el cual voy a calcular la prima, para no tener que volverlo a digitar, simplemente le voy a decir que use el que ya está aquí registrado. Importante aquí donde dice autocalcular, cambiarlo de no a sí, para que cuando yo digite acá los días que correspondan, él me calcule y me traiga automáticamente el pago.
Le decimos recalcular base. Bueno, aquí lo volvemos a tomar, usar y vemos que él nos trae aquí el valor que corresponde a la prima por esos 180 días. De la misma manera vamos a hacer con las cesantías. Podemos usar la base según corresponda y él nos va a traer el valor a pagar en ese número de días, el porcentaje de intereses que corresponda, podemos decir que autocalcular sí, y los intereses correspondientes. Recuerden que no todos los meses se hace el pago de estos conceptos, por lo que la persona que maneje la plataforma deberá tener en claro esta parte de registro y de cálculos apropiadamente. En cuanto a las deducciones de salud, pues normalmente se hace sobre el salario base. En salud se descuenta acá en Colombia el 4%, él nos va a traer la deducción que corresponda. De igual manera para el fondo de pensiones y él nos va a traer la deducción. Paso seguido, vamos hasta el final de la barra, de la página. Si nos salen decimales, podemos darle la opción de deseo redondear el total. Si no, no es necesario y le decimos guardar soporte de pago. Él nos va a traer este resumen de ese soporte de pago. Hasta acá, nuevamente es un borrador y un resumen de toda la información para que usted con ojo de águila y rápidamente pueda revisar si la información está completa o si hay algo que deba corregir rápidamente. Si es así, le da la opción de regresar al formulario para que pueda corregir la información o en su defecto, si está correcta, le decimos guardar. Bien, aquí ya nos trae el segundo soporte o comprobante de pago de nómina que acabamos de elaborar. Como podemos ver, está en estado pendiente porque apenas hemos generado un borrador. Nuevamente, por tercera vez, el sistema me da la posibilidad de previsualizar la información dándole clic en el botón azul y vamos a ver que así me va a quedar el desprendible de pago de nómina de esa persona para ese mes. Me da la opción de poder descargarlo a mi computadora para llevar el debido registro y control. Podemos visualizar que al lado derecho está también el lápiz, que es la opción de editar, nos va a permitir editar la información. Cada vez que yo edite la información, voy a tener que darle generar soporte de pago para que me la permita guardar. Entre menos cambios yo haga, mejor para que él pueda garantizar que me guarda la información. Bien. El siguiente ítem que vamos a ver es este engranaje. Si yo le doy clic allí, va a ser como cuando lo hago con factura electrónica, me va a pedir que lo acepte y es en ese momento cuando se va a ir a la DIAN. Una vez la nómina ya se haya ido a la DIAN y quede firmada, ya no tengo opción de editarla, por lo cual es muy importante que validemos toda la información antes de procesar. Y esta X, como vemos acá, nos da la opción de poder eliminar el correspondiente comprobante si me quedó duplicado, como es en este caso, o si ya no lo necesito. Espero que haya sido de gran complemento esta información. Cualquier inquietud, no dude en contactarse con nosotros o de comunicarse directamente con la línea de servicio al cliente de FacturaTech en caso de tener algún tipo de inconveniente técnico. Gracias, buen día para todos.